Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada jueves en su programa Salud y Vida. Hoy, 3 de septiembre del 2020, les saludamos desde la mitad del mundo. Quien les habla, Susana Naranjo. Queremos recordarles que estamos siendo retransmitidos a través de nuestro canal amigo de prensa.es. Y este programa viene gracias a Stevia Balance con antioxidantes, única en el mercado. Disfruta de todos tus momentos con 0 calorías y todos los beneficios de los antioxidantes y protege a tu familia. La fórmula de Stevia Balance con antioxidantes y vitaminas C y E y selenio te brinda el mismo sabor. Encuéntralo en sobrecitos de 50 y 100 en Supermaxi, Megamaxi, farmacias Medicity y farmacias económicas. Y de esta manera damos inicio a este hermoso jueves, soleado jueves desde la ciudad de Quito, Ecuador. Y tenemos un invitado muy especial. Tenemos al doctor César Paz y Miño, quien nos acompañará y compartirá micrófonos con nosotros. Doctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias a usted. Quería comentarles también algunas notas sobre el doctor César Paz y Miño. Él es director del Centro de Investigación Genética y Genómica de la Universidad UTE. Es un investigador con más de 30 años de experiencia, lidera un grupo de trabajo con las líneas de genética y predisposición al cáncer, enfermedades genéticas raras y estudios de origen poblacional del Ecuador y genotoxicología. Además, es miembro de las Academias Ecuatorianas de Ciencia y Medicina. Entre sus recientes investigaciones se encuentran el proyecto sobre genes de predisposición a COVID-19, estudios sobre la mieloma, linfoma y enfermedades raras, bioinformática en diferentes enfermedades como cáncer de colon, von Hippel-Lindau, insensibilidad al dolor y alteraciones de cromosomas. Por sus contribuciones científicas recibió varios premios de investigación del Congreso de la República, también el premio Eugenio Espejo. Hasta la fecha contribuye con su conocimiento en 100 investigaciones científicas en Scopus, de las cuales ha sido citada 871 veces en 680 documentos. Doctor, es un honor tenerlo en nuestro programa. Sea usted bienvenido. Muchas gracias. Bueno, el tema que nos acoge el día de hoy es el análisis del Código Orgánico de Salud. El Código Orgánico de Salud fue aprobado en segundo debate luego de 8 años de que inició, desde que creció, ¿verdad? Y fue aprobado con 79 votos por la Asamblea Nacional. Doctor, hay mucha controversia en cuanto al Código Orgánico de la Salud, al COS. Por favor, y la invitación es para que usted nos aclare qué es de cierto y qué no es tan cierto sobre lo que dicen diferentes ámbitos de la sociedad. Bueno, el primer lugar creo yo que hay que entender que el Código de Salud era necesario, no existía un cuerpo legal organizado que apoye, digamos así, el tema salud. Estaba una ley anterior, hay muchas leyes desperdigadas en diferentes códigos, así es que el Código de Salud tiene una cuestión muy importante que es concentrar ciertas leyes que tenían que existir. De alguna manera dio un paso y se modernizó en muchas cuestiones, pero estamos hablando de un código de hace 8 años en que se ha ido reformulando, participamos muchos personas, ciudadanos en la discusión. Yo mismo estuve en la asamblea defendiendo el tema de enfermedades raras, genéticas, cáncer, el tema de derechos reproductivos, que son, digamos, los que justamente en este momento causan mayor problema y creo que han sido tergiversados muchos de los conceptos que dice el Código de Salud. Entonces creo que en primer lugar necesitábamos un código. Luego que tiene vacíos, que hay algunas cuestiones es muy repetitivo, pero dentro de todo creo que es un avance importante el tener un código de salud. Entonces ahora hay dos, digamos, posiciones, ¿no es cierto? Aquellos que reclaman que se tiene que hacer un veto total
con lo cual volveríamos casi a cero después de 8 años. Eso es una cosa tremenda para un país que necesita leyes y que necesita optimizar recursos y trabajo de las personas, incluidos los asambleístas, que nadie entiende por qué pasaron 8 años sin discutir este código. Y el otro grupo que dice un veto parcial. En los dos casos, o el total o el parcial, trae una problemática de a dónde va el tema de la discusión del veto parcial o total. Los gremios de médicos, las asociaciones de mujeres, las opiniones de academias han orientado la discusión hacia que exista el Código de Salud y que se lo vaya mejorando a través de ¿qué? Del reglamento que tiene que darse luego del veto presidencial. Porque una vez todos conocemos que si está hecha la ley necesitas, digamos, el sustrato para moverse, y el sustrato para moverse son los reglamentos. Entonces, creo que esta primera cuestión es importantísima. ¿Qué va a ocurrir desde la perspectiva de la Presidencia de la República? ¿Va a ser un veto parcial? ¿Va a acogerse a la ley como está o va a ser un veto total? Entonces ya dijeron desde el gobierno que van a tardarse el mes que les corresponde, así es que en este mes podemos ir opinando cuestiones que quizás nos hagan caso, digamos así. Porque una de las cuestiones que ha ocurrido es que muchos de los gremios que han opinado sobre el Código de Salud luego han dicho que no se ha tomado en cuenta las modificaciones. Por ejemplo, en enfermedades raras, la Asociación de Padres de Enfermedades Raras han dicho que se deja en poca protección a las enfermedades raras porque existe en realidad una problemática de costos de atención a pacientes de enfermedades raras que son muy altos. Entonces, esa tal vez es la primera visión del Código de Salud como está planteado este momento. Podemos ir profundizando de temas específicos que están en la sociedad causando furor y a veces un poco de desatinos alrededor de los argumentos que se han dado. Así es, como usted ha señalado, hay tres situaciones que pueden ocurrir con el COS, con el Código Orgánico de la Salud, ¿verdad? Una, que sea un veto total del presidente. Si hay un veto total del presidente, pues la Asamblea no podría discutir esta ley sino hasta después de un año, así lo señala la normativa. Otra, que haya un veto parcial. En el momento del veto parcial, este regresa a la Asamblea y la Asamblea nuevamente vuelve a valorar los artículos vetados. Y otro, que el presidente apruebe y simplemente se inscriba ya en el registro oficial tal cual está. Así que nos tocará esperar ya estos 20 y pico de días que nos quedan para saber la definición del Ejecutivo. En ese sentido, doctor, como usted señala, hay algunos artículos que han causado como más controversia, unos más que otros. ¿Podríamos analizar algunos de ellos, por favor? ¿Cuál considera usted que ha sido el que más se ha tergiversado? Claro. También me gustaría solo aumentar que si es que habría el veto total, imagínese que habría que esperar un año más una ley que estuvo 8 años guardada. Así O sea, es. vamos al 9º año. O sea, una ley que se necesite. Entonces, es un poco irresponsable plantear el veto total, porque es como dejar a un cuerpo legal dormido y seguir con las mismas condiciones de atención de salud en el Ecuador, que de todas maneras ha estado complicado. El tema de la pandemia ha evidenciado un montón de deficiencias en el sistema de salud pública y en la coordinación incluso con la atención privada. Entonces, es una ley que se necesita. Luego, hay algunas cuestiones. Yo mencioné ya alguna, que es el tema de enfermedades raras. Hay, como principio del código, se acepta que el Estado tiene que resolver los problemas de salud graves, los raros, los catastróficos. Entonces, eso es un avance, porque ya involucra la participación del Estado dentro de lo que es el Código de Salud, ¿no es cierto?, y las actividades sociales. Luego, protege muchas otras cuestiones que son importantes, como las enfermedades como cáncer. Habla de prevención de enfermedades. Prevención es una palabra que es importantísima
en salud, la prevención desde el momento de la concepción. Entonces, esto es una cosa trascendente. ¿Por qué? Porque estás hablando a favor de otros derechos asociados, el derecho al diagnóstico prenatal, porque es prevención, el derecho a diagnóstico de enfermedades del recién nacido, como es el tema de enfermedades metabólicas y el tamizaje neonatal, el derecho a atención de enfermedades raras y catastróficas, como decíamos, contempla muchas cuestiones de derechos de los trabajadores de salud y, claro, si es que uno sigue el hilo de la discusión actual en la que se ha hecho tanto alboroto alrededor de lo que son los derechos de atención obstétrica, que creo que se está tergiversando cómo se está leyendo, parece que no existe una claridad en la lectura de las personas que están leyendo. Yo como médico, y los médicos estarán de acuerdo, que cuando tú tienes una emergencia obstétrica, tienes por derecho del paciente atenderla. Y entonces se está tergiversando porque se está diciendo que es la puerta para terminar aprobando el aborto. El aborto no está aprobado en el Ecuador. Para algunos, lastimosamente, no está aprobado, porque es un derecho que las mujeres han ido reclamando años de años por el tema que está contemplado en otro código, que es el Código Penal, Integral Penal, ¿no es cierto?, que habla de la violación, que habla del peligro para la vida de la madre, y que los movimientos de mujeres están planteando que se extienda al tema de sus derechos, como el derecho de decidir cuándo y cuántos hijos tener. Entonces, todo esto contempla el Código de Salud desde una perspectiva general de derechos. Entonces, creo que el tema de la atención de emergencia ginecológica ha generado mucho problema. El otro tema que ha generado problema es lo de diferenciación sexual, es decir, si nace un niño con genitales ambiguos, qué se tiene que hacer, y en eso se abre la opción de que los padres y los pacientes tengan la opción de, al llegar a la adolescencia, definir cuál va a ser su diferenciación sexual. O sea, si tengo genitales ambiguos y no atenta contra la salud de la persona, podría llegarse a este tema. Pero si es que atenta contra la salud, hay algunos casos de indiferenciación sexual que sí atentan contra la vida de los individuos cuando tienen implicados funcionamiento, por ejemplo, de las glándulas suprarrenales. Y entonces ahí es otra cuestión que habrá que definir exactamente cómo se va a manejar, y cada caso va a representar una forma diferente de manejo. Entonces, el tema de la diferenciación sexual también se está tergiversando hacia que los niños van a poder cambiarse de sexo. Es mentira, no dice eso. El código no dice eso, dice que se tomarán las medidas y la orientación y el seguimiento de los pacientes que tengan los problemas de indiferenciación sexual. Entonces, ese es otro de los temas conflictivos, porque se hereda ahí el tema de la discusión de género y los derechos de definición de género, que son derechos que en el mundo están aceptados, y este país como que se empecina en no modernizarse en esas cuestiones, ¿no? Otro de los temas también es el tema de los anticonceptivos. Sí. Y lo que se está hablando, y también se tergiversa ahí, es que la información sobre la vida sexual y reproductiva tiene que ser abierta, oportuna, verdadera, verídica, y que las personas que demandan este tipo de atención tienen que tener las mejores opciones de guía y de decisión de su sexualidad sana, responsable, y hablando claro sobre el tema de las opciones de embarazo de niños y adolescentes, toda esta cuestión que tiene que ser enfrentada desde el punto de vista, y ahí viene el conflicto de la confidencialidad y de la privacidad, que se está diciendo también que los padres ya no van a participar en esta problemática, pero digamos que el derecho a no tener hijos a través de los anticonceptivos es un derecho también que hemos ido cuidando porque existe un montón de problemas relacionados a embarazos infantiles,
embarazos de adolescentes, embarazos por violación, que normalmente suelen ser incestuosos y violentos. Entonces, todo eso que está dentro de la discusión, pero que no contempla directamente el Código Orgánico de Salud. Simplemente habla de los derechos de la salud. Entonces, yo creo que ahí se está tergiversando y se está poniendo como miedo a la sociedad de que a través de este código se va a abrir la puerta al tema de ideología de género, que para algunos está mal, para otros está bien, como para mí. El tema de la diferenciación sexual, que hay que entenderla de una manera técnica y médica y no una cuestión simplemente a mí me parece que es así, ¿no es cierto? Hay unas cuestiones médicas que hay que entenderlas bien. Entre hombre y mujer hay unos 57 pasos que lo sabemos ahora, a través de ciertos genes que pueden no ser tan claras la posición de hombre o mujer, sino que hay una serie de matices que tienen que ser analizados persona por persona para ver cómo nosotros vamos a enfrentar desde el punto de vista médico, ya que es un código de salud, cómo vamos a enfrentar estas cuestiones. Correcto, son las 8:50 de la mañana en este jueves 3 de septiembre del 2020. Les saludamos desde su programa Salud y Vida y nos acompaña el doctor, científico e investigador César Paz y Miño. Continuamos con este interesante análisis sobre el Código Orgánico de Salud del Ecuador. Doctor, un tema que también ha causado controversia es el tema de la reproducción asistida, en donde muchas personas o instituciones o asociaciones han señalado que esto puede dar lugar a que se comercialice este tipo de asistencia. Sí, lo que se habla de vientre subrogante, maternidad subrogante, o popularmente conocido como el vientre de alquiler. Entonces, ahí hay dos posiciones interesantes. En ese punto hay dos posiciones interesantes, ¿no? Quienes defienden que no debería existir esta opción porque existen otras opciones digamos, de si uno quisiera tener hijos, pues existe la opción de adopción. En este país hay un montón de niños que esperando adopciones y nadie se conduele desde esa perspectiva. Y la otra grupo que dice, no, sí hay una alternativa de tener un vientre subrogante porque las condiciones médicas de la persona que está, digamos, reclamando esta opción de un vientre subrogante ameritan para que exista esta posibilidad. La técnica de fertilización in vitro es una cuestión que ya está presente en el mundo desde hace algunos años, desde el siglo pasado, y ha dado mucho resultado y buen resultado en personas que quieren tener hijos biológicamente de ellos, y en el caso de un vientre subrogante, que es igual hijos biológicamente de la pareja, pero en un útero de extra por condiciones de salud de la madre. Entonces, desde esta perspectiva, la historia de la medicina, de la sociedad, nos enseña que son demandas sociales las que han llevado a estas prácticas y que lo que se debe regular es el cómo hacer la práctica, más no la práctica. Pero la práctica puede ser una cuestión beneficiosa para parejas que no quieren tener, que quieren tener hijos, perdón, pero si es que a eso va acompañado de prácticas poco éticas, como sería el cobro por el tema del útero alquilado, el pago por hacer estas tecnologías, entonces ahí vendría una problemática que excede ya el tema de salud y cae, por supuesto, en una discusión ética. Desde esa perspectiva, yo vuelvo a decir que a mí me parece que está bien que si la tecnología te brinda una opción, lo que se debe es regular el cómo acceder a la tecnología y a esa opción, más no prohibirla. Correcto. Tenemos otros temas también que han sido puestos como polémicos, ¿verdad? Tanto para la discusión de la sociedad civil como para la discusión médica y también para que se ha llegado a una gran discusión en lo que tiene que ver con medios de comunicación. Es el tema de trastornos mentales y adicciones. Exactamente.
Ahí hay una cosa muy interesante que en el mundo ya se está usando ciertas sustancias que han sido clasificadas como estupefacientes o psicotrópicas y que en el Ecuador han sido siempre vistas como con recelo, ¿no es cierto? Incluso porque somos un país en que ha estado pegado o involucrado a veces en cuestiones de de alto tráfico de estas sustancias, ¿no es cierto? Entonces, eso ha preocupado mucho, pero la evidencia científica ahora apunta hacia que el uso, por ejemplo, del cannabis, de la parte del cannabis que no es psicotrópica ni alucinógena, sino que se está usando como coadyuvante para el dolor, para trastornos del sueño, etcétera, es una cuestión que debería incluirse y aprobarse para el uso médico. Entonces, para el uso médico está bien regulado, está bien planteado, se tiene seguridades de dónde va a ser las plantaciones del cannabis y cómo va a ser el procesamiento, quién va a poder procesar, quién va a poder recetar, qué medidas de control se va a tener. Entonces, es una cuestión que si es que la medicina y la tecnología te están diciendo que tienes una visión de aceptable de tratamientos, pues deberíamos tomarlas en cuenta y no tenerle este miedo que nos han sembrado también, que a través de eso se está aprobando la droga en general, ¿cierto? Así es. En Pero ese un sentido, momento, el encuadro código, mi ojo. Ya. en ese sentido, el código da la posibilidad de que en el país se pueda realizar la siembra o solamente la importación a través de farmacéuticas registradas. Se habla de importación y se habla de producción controlada. Ya. Entonces, esa es la parte que el reglamento tiene que justamente ser claro, es decir, qué es la parte que nos corresponde como país hacer, si solo vamos a importar los productos que estén libres de los psicotrópicos y alucinógenos, o si solo vamos a usar o vamos a poder hacerlo aquí mismo. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ser reguladas a través de la normativa. Correcto, a través de normativa inferior. Exactamente. Pero si está aprobado, tendríamos la posibilidad, en realidad, de ya poder usarlo como uso médico, terapéutico, que está usándose en muchas partes del mundo ya. De hecho, se está utilizando en muchísimos sitios a nivel mundial y con resultados efectivos para pacientes con enfermedades catastróficas como cáncer, por ejemplo. Claro, además que hay otra cuestión que el código sí prevé, que es qué concentraciones va a tener la sustancia que se va a usar. ¿Qué medidas vas a tener para poder comercializarla? En cambio, esto va, digamos, como a favor de prácticas que se están dando de uso de estos productos sin el control sanitario correspondiente, que es también una forma de mal uso de un medicamento. Correcto. En cuanto al sentido también de sobre estos centros de rehabilitación que se hablaba en algún momento para jóvenes, tanto de adicciones como que tienen diferente orientación sexual. El Exactamente. código prevé eso. Exactamente. Ahí se habla de lo que el principio de salud dice, que tiene que haber una atención oportuna, científica, específica, suficiente e idónea, ¿no es cierto? Que es el principio de cualquier atención médica. Entonces, se habla del acompañamiento del sistema de salud, del sistema completo de salud público-privado, mixto, para que las personas tengan la opción de, si es que les está produciendo un conflicto, por ejemplo, el tema de orientación sexual. Cuando te produce un conflicto y quieres buscar ayuda, pues entonces el sistema prevé que podría haber esta orientación. Pero no se está hablando, como se dice, de que va a haber centros en los cuales te van en realidad a modificar tu comportamiento a través de terapias y nuevos medicamentos. Eso yo al menos no lo he leído así. Más bien el tema de cómo se va a proteger a las personas que tengan el tipo de
que les cree un conflicto. Y en el tema de las adicciones, esto ya es, viene ya desde mucho tiempo atrás, el tema del apoyo del Estado para los tratamientos de adicción y el ayudar a las personas a salir de este problema, que ese sí es un problema y que trae muchos inconvenientes de salud, de actitudes sociales, de violencia intrafamiliar, etcétera, ¿no? Así es. Bueno, vamos acercándonos ya lamentablemente al final del programa, pero doctor, sí quisiéramos que usted nos dé una conclusión o una visión general muy objetiva. Como se dice, usted ha participado directamente en la construcción de este Código Orgánico de Salud. Muy bien, yo creo que lo que tenemos es que estar alertas a información verídica, no aceptar tergiversaciones, y para no aceptar tergiversaciones tenemos que estar informados por los canales adecuados, por las redes que tengan información científica adecuada, y no dejarnos, digamos así, convencer o engañar de posicionamientos personales. Incluso hay candidatos que ya están hablando del Código de Salud, y yo creo que no han leído el Código de Salud, porque si tú lees y lees bien, te vas a dar cuenta que se está tergiversando algunos de los posicionamientos que tienen a veces los candidatos, y las personas han seguido sin haber ido a la fuente original, que sería el propio Código de Salud. Entonces, hoy se puede uno acceder al Código de Salud y ver si el artículo 201, el 198, el 22, son en realidad tan conflictivos como la gente está diciendo. Entonces, si tú lees y aprendiste a leer bien desde la escuela, entonces vas a tener una comprensión adecuada, porque yo creo que se está tergiversando. Entonces, no debemos dejar que se tergiverse la información y basarnos en el conocimiento científico. Correcto. Y como mensaje final para lo que serían los jóvenes, y como usted dice, no entrar ya en la fase política, sino realmente en la fase técnica. Sí, han habido instituciones que se han dedicado a dar educación sexual y entregar anticonceptivos a los jóvenes bajo una línea de educación. Exactamente. Yo creo que ahí tuvimos una mala herencia del gobierno anterior en ese sentido, ¿no es cierto? Yo creo que se tenía una oportunidad histórica de cambiar ciertas cuestiones de los derechos reproductivos, del acceso a anticonceptivos, del tema de género, y hubo un conflicto ahí que heredamos y que nos está afectando ahora, incluso porque la juventud, yo me incluyo en ellos, quiere unas nuevas interpretaciones, unas nuevas orientaciones de derechos que están siendo consagrados en otras constituciones del mundo y que son una lucha de conseguir ciertas oportunidades que se han ido perdiendo o que se quiere aferrar al Ecuador, a un Ecuador del pasado. Tenemos que tener una posición mucho más moderna desde esa perspectiva y escuchar también la posición de los jóvenes, que es muy importante, ¿no? Sí, allá iba mi pregunta. O sea, ¿a cuántos jóvenes ellos participaron de la construcción de este artículo? Sí, se hizo consulta, creo que la cifra llega como a 1.500 agrupaciones, ciudadanos, etcétera, que pudieron opinar sobre el código, y se trató de que sea un código en esa época, hace 8 años, bastante aproximado a la búsqueda de derechos. En 8 años han cambiado condiciones, han cambiado necesidades, se ha modernizado muchas cosas, hay nuevos jóvenes que hace 8 años eran todavía adolescentes y niños, y entonces necesitamos tener una posición mucho más moderna, escuchar a los hombres y mujeres, y en los derechos reproductivos, sobre todo a las mujeres, porque son ellas las que van a llevar las cargas del uso de anticonceptivos, en el caso que decidan así del tema de violación, aborto y derechos reproductivos. Muchísimas gracias. Queremos agradecer al doctor César Pazimiño, investigador y científico de la UTE, por este realmente ilustrativa entrevista que hemos tenido el día de hoy. Queremos Muchas gracias. agradecer
a Stevia Balance con antioxidantes por acompañarnos en este programa y recordarles que hoy se realiza el sorteo de nuestros seguidores y que lo pueden encontrar los resultados en nuestras redes sociales. También queremos agradecer a prensa.es por la retransmisión de este programa. Así que desde Salud y Vida les deseamos un excelente jueves. Doctor, muchísimas gracias por todos sus Muchas gracias. comentarios y desearles un excelente fin de semana. Gracias a todos.